Mi madre dejó de visitarme cuando me fui a un internado y ahora me culpa por nuestra mala relación y me amenaza con llevar a mi padre a corte. Mi mamá biológica me está demandando porque no quiero pasar Navidad con ella. Dice que mi papá y madrastra me manipularon para odiarla, pero la verdad es que ella me abandonó cuando tenía 12 años. Ahora tengo 18 y vivo principalmente con mi papá Gael y mi madrastra Verónica, mientras que mi relación con mi mamá biológica Jimena es prácticamente inexistente. Cuando era pequeña tenía custodia compartida con mis padres, mi escuela ofrecía un programa de internado y todos mis amigos iban a estar allí, así que realmente quería ir. Cuando le conté a Jimena sobre mi decisión me dijo que era mi elección, pero que si me mudaba tan lejos de ella que estaba a 2 horas no me visitaría. Pensé que estaba bromeando o exagerando, pero resultó que hablaba completamente en serio. Ese año no me visitó ni una sola vez ni fue a ninguno de mis partidos de voleibol donde yo era titular ni me llamaba, y cuando yo intentaba llamarla rara vez contestaba. Fue devastador darme cuenta de que mi propia mamá estaba dispuesta a abandonarme emocionalmente solo porque elegí ir a una escuela con mis amigos. Luego se mudó aún más lejos durante mi 8º grado. Desde entonces prácticamente no la veo porque si quiero verla tengo que ser yo quien haga todo el esfuerzo de ir hasta su casa y ella nunca ofrece venir a verme. El acuerdo de custodia dice que debo verla regularmente, pero ella nunca me recoge. Este año se supone que Jimena me tiene para Navidad según el acuerdo, pero le dije a mi papá y a Verónica que quiero quedarme con ellos para las fiestas porque me siento como una invitada no deseada en casa de Jimena. Jimena se puso furiosa. Me llamó, por primera vez en meses, solo para gritarme que soy una hija desagradecida y egoísta. Dice que todo es mi culpa porque yo elegí el internado. Intenté explicarle que era solo una niña de 12 años cuando tomé esa decisión y que no era justo que ella como adulta me castigara por querer ir a la escuela con mis amigos, pero no quiso escuchar nada. Jimena insiste en que debo ir porque mi abuela Patricia viene y quiere verme. Le dije que no iría. Su reacción, amenazar con demandar a mi papá por alienación parental. Esto es ridículo porque mi papá y Verónica nunca me han manipulado. El problema no es que ellos me estén alejando de Jimena, sino que Jimena se alejó de mí, primero, y ahora está enojada porque no quiero fingir que todo está bien entre nosotras. Los familiares de Jimena me presionan para que vaya, por el bien de la familia. Dicen que le debo respeto sin importar qué pasó. No sé si ceder para evitar el drama legal o mantenerme firme. Mi papá me apoyará, pero está preocupado. Me pregunto si estoy siendo la mala aquí. Actualización 1. Han pasado 2 semanas. La situación se ha vuelto mucho más complicada de lo que esperaba. Retomando desde donde dejé las cosas, Jimena no estaba bromeando con su amenaza legal y realmente procedió a contactar a un abogado para presentar una demanda de custodia contra mi papá Gael alegando alienación parental. Recibimos los documentos legales hace 2 semanas y fue surreal ver todo esto escrito en papel oficial como si mi papá y Verónica hubieran hecho algo malo cuando en realidad solo me han apoyado y respetado mis sentimientos. El abogado de Jimena argumenta en los documentos que mi papá y Verónica han manipulado sistemáticamente mi percepción de Jimena y que han interferido deliberadamente con la relación entre madre e hija. Leo estos documentos y no puedo creer que esté hablando de la misma situación porque nada de lo que dice es verdad. Mi papá contrató a un abogado de inmediato porque esto no es algo que pueda ignorarse. Durante nuestra primera reunión con el abogado tuve que explicar toda la historia de mi relación con Jimena desde el principio. Fue difícil hablar de todo esto con un extraño, pero el abogado fue muy comprensivo y dijo que mi testimonio sería crucial para el caso. Me explicó que debido a que ya tengo 18 años técnicamente no hay custodia que disputar porque soy legalmente adulta, pero Jimena está argumentando que el daño fue hecho durante mis años de menor de edad y está buscando algún tipo de compensación o declaración oficial de que hubo alienación parental. Lo más impactante de todo esto fue descubrir la verdadera razón por la que Jimena está tan empeñada en que vaya a pasar la Navidad con ella. Resulta que tiene un novio nuevo llamado Mauricio y aparentemente le ha estado diciendo que tiene una relación maravillosa conmigo y que soy una hija devota que siempre está visitándola. Mi abuela Patricia me lo contó cuando me llamó para intentar convencerme de ir a la Navidad. Me dijo que Mauricio es un hombre muy exitoso y que Jimena realmente quiere impresionarlo mostrándole que es una buena madre. Al parecer Mauricio tiene hijos propios y valora mucho la familia, así que Jimena ha estado construyendo esta imagen falsa de nuestra relación para no parecer una mala madre frente a él. Cuando mi abuela me contó esto me sentí utilizada y manipulada. Jimena no me quiere allí porque realmente me extraña o porque quiere reconstruir nuestra relación, sino porque me necesita como un accesorio para su nueva vida con Mauricio. Le dije a mi abuela que no iba a ser parte de esa farsa y que Jimena debería decirle la verdad a Mauricio sobre nuestra relación. Mi abuela se molestó conmigo y me dijo que estaba siendo cruel y vengativa. Dijo que todos cometemos errores y que debería darle a Jimena otra oportunidad, especialmente ahora que está tratando de mejorar su vida. Intenté explicarle que ir allá y fingir que todo está bien no es darle una oportunidad, sino permitir que continúe mintiendo, pero mi abuela no quiso escucharlo. La presión de la
Familia por parte de Jimena ha aumentado significativamente desde que se presentaron los documentos legales. He recibido llamadas y mensajes de tías primas y otros familiares que apenas conozco diciéndome que estoy destruyendo a mi familia y que debería avergonzarme de llevar esto tan lejos. Algunos de los mensajes han sido realmente crueles, llamándome egoísta, manipuladora y una mentirosa. Dicen que Jimena ha estado llorando todos los días y que está devastada por mi rechazo. Esto me hace sentir terrible porque nunca quise causar tanto drama, pero al mismo tiempo no creo que deba disculparme por proteger mi salud mental y emocional. Mi papá y Verónica han sido increíbles durante todo esto. Tuvimos que empezar a recopilar evidencia para presentar en la corte si esto llega tan lejos. Mi papá guardó todos los correos electrónicos y mensajes de texto que intercambió con Jimena a lo largo de los años donde ella cancelaba sus fines de semana de custodia o simplemente no respondía. Cuando él intentaba coordinar visitas, también tenemos registros de llamadas telefónicas que muestran todos los intentos que hice de contactar a Jimena y cómo la mayoría fueron ignorados. Verónica sugirió que contactáramos a mi escuela para obtener registros de asistencia de padres a eventos escolares. Cuando pedimos esos registros descubrimos que Jimena no había asistido a un solo evento escolar mío en los últimos 5 años, ni partidos de voleibol, ni ceremonias de premiación, ni conferencias de padres y maestros, nada. En contraste, mi papá y Verónica tienen un registro perfecto de asistencia a cada evento importante. Mi entrenadora de voleibol incluso se ofreció a escribir una declaración sobre cómo mi papá y Verónica siempre estaban presentes apoyándome mientras que nunca vio a Jimena en ningún partido. El abogado dice que toda esta evidencia es muy favorable para nuestro caso, pero que aún tengo que estar preparada para testificar. La idea de tener que pararme frente a un juez y explicar por qué no quiero pasar tiempo con mi mamá me aterroriza. Sé que Jimena estará allí escuchando todo y probablemente llorando y tratando de hacer que yo sea la villana de la historia. El abogado me explicó que como tengo 18 años mi testimonio tiene mucho peso y que el juez querrá escuchar directamente de mí sobre mi experiencia. Me pregunto cómo voy a poder explicar años de sentirme abandonada y no amada sin sonar como si estuviera exagerando o siendo dramática. Ayer recibí un mensaje de Mauricio, el novio de Jimena, presentándose y preguntándome si podíamos hablar. Me dijo que Jimena le había contado su versión de los eventos y que quería escuchar mi lado de la historia. No estoy segura de si debo responderle o no porque no sé cuáles son sus intenciones. Podría ser un truco de Jimena para obtener más información que usar en mi contra o podría ser genuino. Mi papá dice que debería ignorar el mensaje y dejar que los abogados manejen toda la comunicación, pero una parte de mí está curiosa por saber qué le ha dicho exactamente Jimena sobre nuestra relación. Verónica sugirió que si decido hablar con Mauricio debería hacerlo solo con nuestro abogado presente para protegerme. La fecha de la primera audiencia todavía no se ha establecido, pero el abogado dice que probablemente será después de Año Nuevo. Esto significa que toda esta situación va a estar colgando sobre nuestras cabezas durante las fiestas, lo cual es exactamente lo que no quería. He tratado de mantenerme enfocada en la escuela y en mis actividades, pero es difícil concentrarse cuando sé que hay una batalla legal esperándome. Mis amigos del internado han sido muy solidarios aunque no todos entienden completamente la situación. Algunos me han dicho que debería simplemente ir a ver a Jimena para evitar todo este problema, pero no entienden que esto va mucho más allá de solo una visita navideña. Esto es sobre años de negligencia emocional y sobre establecer límites saludables con alguien que me ha lastimado repetidamente. Actualización 2. Las cosas han tomado un giro que nunca vi venir y honestamente no sé cómo procesar todo lo que ha pasado en las últimas semanas. La audiencia se llevó a cabo la semana pasada y fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero también una de las más reveladoras. Todo comenzó cuando nuestro abogado hizo algo de investigación más profunda sobre la situación financiera relacionada con mi custodia y descubrió algo que ni mi papá ni yo sabíamos. Resulta que Jimena no ha estado pagando la manutención que se suponía debía contribuir durante los últimos 4 años. Según el acuerdo de divorcio original, tanto mi papá como Jimena debían contribuir proporcionalmente a mis gastos basándose en sus ingresos respectivos. Mi papá siempre cumplió con su parte, pero Jimena aparentemente dejó de pagar poco después de que me fui al internado. Cuando el abogado presentó esta información en la corte, Jimena intentó argumentar que había dejado de pagar porque yo había elegido no verla y que no debería tener que pagar manutención para una hija que la rechazaba. El juez no estuvo para nada de acuerdo con ese razonamiento y le señaló que la manutención es para el bienestar del niño, no un pago opcional basado en la frecuencia de las visitas. Nuestro abogado calculó que Jimena debe aproximadamente 40.000 en manutención atrasada más intereses. Esto fue un shock completo para todos en la sala, especialmente para Jimena, quien claramente no esperaba que esto saliera a la luz. Mi papá presentó años de evidencia incluyendo correos electrónicos donde él le recordaba a Jimena sobre sus obligaciones financieras y ella simplemente los ignoraba o prometía pagar pronto, pero nunca lo hacía. También presentó extractos bancarios mostrando que él tuvo que cubrir gastos adicionales como mis clases de voleibol, mi equipo deportivo, mis libros escolares y mis gastos del internado, todo por su cuenta porque Jimena no contribuía nada. Cuando me tocó testificar estaba aterrorizada, pero él abogado me hizo preguntas muy directas sobre mi experiencia. Le conté al juez sobre cómo Jimena dejó de visitarme cuando fui al internado, sobre todos los partidos de voleibol a los que no asistió, sobre las llamadas telefónicas sin responder y sobre cómo me sentía como si hubiera sido castigada por querer tener una experiencia escolar normal.
También hablé sobre cómo mi papá y Verónica siempre estuvieron presentes para mí y cómo me han apoyado emocional y financieramente durante todos estos años. Jimena lloró durante todo mi testimonio, lo cual me hizo sentir terrible, pero traté de concentrarme en decir la verdad sin importar cómo me hiciera ver o cómo le hiciera ver a ella. Cuando le tocó testificar a Jimena, su historia cambió varias veces. Primero dijo que el internado estaba demasiado lejos para visitarme regularmente, pero luego admitió bajo interrogatorio que nunca intentó visitarme ni una sola vez en 5 años. Luego dijo que yo nunca quería verla y que siempre ponía excusas. Pero mi papá presentó evidencia de mensajes de texto donde yo le preguntaba cuándo podría verla y ella respondía con evasivas o simplemente no respondía. Jimena también trató de argumentar que había estado pasando por momentos difíciles financieramente y que por eso no pudo pagar la manutención, pero nuestro abogado presentó evidencia de sus redes sociales mostrando fotos de vacaciones costosas con Mauricio, restaurantes caros y compras de lujo, todo durante el tiempo en que supuestamente no podía pagar para ayudar con mis gastos. El juez no estaba nada impresionado con sus explicaciones. Lo más impactante vino cuando Mauricio, el novio de Jimena, pidió permiso para hablar con el juez. Resultó que él había descubierto por su cuenta que Jimena le había mentido sobre nuestra relación y estaba bastante molesto por ello. Mauricio le dijo al juez que Jimena le había contado que éramos muy cercanas y que yo la visitaba regularmente, pero que mi papá y Verónica me habían manipulado recientemente para alejarme de ella. Cuando él intentó conocerme y le preguntó a Jimena si podía coordinar una reunión, ella siempre tenía excusas sobre por qué no era un buen momento. Mauricio dijo que comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando Jimena insistió tanto en que yo fuera para Navidad, a pesar de que según su versión éramos tan cercanas que debería haber sido algo natural, no forzado. Él investigó por su cuenta hablando con algunos familiares y descubrió que Jimena había estado mintiendo sobre prácticamente todo lo relacionado con nuestra relación. Mauricio le dijo al juez que como padre él mismo no podía estar con alguien que abandona a sus hijos y que había terminado su relación con Jimena cuando descubrió la verdad. La cara de Jimena cuando Mauricio dijo esto fue de completa devastación y shock. Claramente no esperaba que él terminara con ella y mucho menos que viniera a testificar en mi contra. Después del testimonio de Mauricio, el caso de Jimena básicamente se desmoronó. Su abogado intentó argumentar que ella había cometido errores, pero que estaba tratando de rectificarlos ahora y que merecía otra oportunidad. Pero el juez señaló que presentar una demanda falsa de alienación parental no es exactamente la manera de reconstruir una relación con tu hija. El juez falló completamente a nuestro favor. Determinó que no hubo alienación parental y que mi decisión de limitar el contacto con Jimena estaba basada en su propio comportamiento, no en manipulación de mi papá. También ordenó a Jimena pagar toda la manutención atrasada con intereses más los costos legales de mi papá. Además, el juez modificó el acuerdo de custodia para reflejar que como adulta joven tengo total autonomía para decidir cuándo y si quiero ver a Jimena. Básicamente eliminó cualquier obligación legal de visitarla. Cuando salimos de la corte, Jimena trató de acercarse a mí llorando y diciendo que lo sentía mucho, pero su abogado la detuvo y la alejó rápidamente. Yo estaba emocionalmente agotada y solo quería ir a casa. Los días después de la audiencia fueron extraños. Por un lado, me sentía aliviada de que todo hubiera terminado y de que el juez hubiera visto la verdad, pero, por otro lado, me sentía triste por cómo habían resultado las cosas. Una parte de mí había esperado que tal vez durante el proceso Jimena reconocería lo que había hecho mal y trataría de hacer las paces genuinamente, pero en lugar de eso siguió mintiendo y tratando de culpar a todos los demás. Lo más sorprendente fue lo que pasó después en las redes sociales. Jimena hizo una publicación larga en su cuenta sobre cómo había sido victimizada por el sistema legal y cómo le habían quitado a su hija injustamente. La publicación estaba llena de medias verdades y mentiras directas, haciendo que pareciera como si ella fuera la víctima inocente en todo esto. Muchas personas que no conocían toda la historia comenzaron a comentar en su publicación expresando su apoyo y llamando a mi papá y a Verónica manipuladores y abusivos. Fue horrible ver a extraños en internet hablando de mi familia de esa manera, basándose únicamente en la versión distorsionada de Jimena. Algunos de mis amigos vieron la publicación y me enviaron capturas de pantalla preguntándome qué estaba pasando. Tuve que decidir si iba a responder públicamente o simplemente dejar que Jimena contara su versión falsa de los eventos. Mi papá y Verónica me aconsejaron que no me involucrara en un drama público, pero yo estaba furiosa de que Jimena estuviera usando las redes sociales para victimizarse después de todo lo que había pasado. Decidí hacer mi propia publicación, no con todos los detalles sórdidos, pero sí explicando en términos generales que el juez había revisado toda la evidencia de ambos lados y había determinado que no hubo alienación parental. También mencioné que mi decisión de limitar el contacto con mi mamá biológica estaba basada en años de negligencia emocional, no en manipulación de nadie más. La respuesta a mi publicación fue mixta. Algunos familiares de Jimena me atacaron en los comentarios llamándome irrespetuosa y diciendo que estaba aireando problemas familiares privados en público, pero muchos otros me apoyaron, incluyendo personas que conocían a Jimena y que habían visto su comportamiento a lo largo de los años. Antiguos colegas de Jimena comentaron que no estaban sorprendidos
Esos comentarios validaron mis sentimientos. Mi abuela Patricia me llamó unos días después de que todo explotara en las redes sociales. Esperaba que me regañara por hacer la publicación, pero, en cambio, se disculpó. Me dijo que había estado en negación sobre el comportamiento de Jimena porque es su hija y quería creer que las cosas no eran tan malas como parecían, pero que después de escuchar todo en la corte y ver cómo Jimena continuó mintiendo incluso después de que salió la verdad ya no podía defenderla. Mi abuela me dijo que lamentaba haberme presionado para ir a la Navidad y que entendía por qué yo no quería estar allí. Me preguntó si podríamos vernos para las fiestas solo ella y yo sin Jimena y aunque estaba nerviosa acepté. Mi abuela vino a pasar el día después de Navidad con nosotros en casa de mi papá y fue realmente agradable. Pudimos hablar abiertamente sobre todo lo que había pasado y ella me contó cosas sobre la infancia de Jimena que me ayudaron a entender aunque no a excusar su comportamiento. Aparentemente Jimena siempre había sido egocéntrica y tenía dificultad para mantener relaciones a largo plazo porque esperaba que todos se adaptaran a sus necesidades sin ella tener que comprometerse nunca. Mi abuela dijo que había esperado que tener una hija cambiaría a Jimena y la haría más responsable, pero claramente eso no sucedió. Ahora estamos a principios de enero y Jimena todavía no ha pagado ni un centavo de la manutención atrasada que el juez ordenó. Nuestro abogado está preparando mociones para hacer cumplir la orden judicial y ha advertido que si Jimena continúa sin pagar podría enfrentar cargos de desacato a la corte. No he tenido contacto directo con Jimena desde la audiencia y honestamente no sé si quiero tenerlo alguna vez. Actualización 3. Han pasado varios meses desde la última vez que actualicé y las cosas han seguido desarrollándose de maneras que nunca anticipé. Jimena ignoró la orden de pagar la manutención. Nuestro abogado la demandó por desacato. El juez la amenazó con cárcel si no pagaba inmediatamente. Jimena finalmente pagó 10.000 como pago inicial, lo cual me sorprendió porque había estado diciendo que no tenía dinero, pero aparentemente encontró una manera cuando se enfrentó a consecuencias reales. Mi papá usó ese dinero para reembolsarse algunos de los gastos adicionales que había cubierto a lo largo de los años y puso el resto en una cuenta de ahorros para mi universidad. He sido aceptada en varias universidades. Verónica me ha ayudado con todo el proceso. Ha sido más madre para mí que Jimena en toda mi vida. Jimena publicó otra vez en redes sociales alegando persecución legal. Acusó falsamente a mi papá de manipularme. Familiares que estuvieron en la audiencia la contradijeron en comentarios. Jimena los eliminó y bloqueó a todos, incluyendo a mi abuela Patricia. Eso convenció a mi abuela de cortar contacto con ella completamente. En marzo Jimena intentó contactarme directamente por primera vez desde la audiencia. Me envió un mensaje de texto largo pidiéndome que nos encontráramos para hablar solo nosotras dos sin abogados ni otros miembros de la familia. Dijo que quería explicar su lado de las cosas y que sentía que merecía la oportunidad de ser escuchada. Hablé con mi terapeuta y decidí reunirme con ella bajo mis condiciones, lugar público, y me iría si se ponía irrespetuosa. Jimena aceptó. Nos encontramos en una cafetería. La reunión fue incómoda desde el inicio. Jimena trató de abrazarme, pero di un paso atrás. Habló sin parar media hora diciendo que todo fue un malentendido y que yo la lastimé al elegir el internado. Le recordé que yo tenía 12 años. Ella no lo entendió. Jimena no había reflexionado nada. Solo quería aliviar su culpa. Cuando mencioné que nunca fue a mis partidos, dijo que yo no parecía emocionada, entonces asumió que no importaba. Obvio no parecía emocionada, ya sabía que no vendría. Le pregunté sobre la manutención que no pagó. Se puso defensiva. Como gasto mi dinero no es tu asunto. Le dije, cuando tienes un hijo, la responsabilidad no es opcional. La conversación se deterioró rápido. Le dije que no continuaría si no tomaba responsabilidad real. Jimena lloró y me dijo, cruel. Le recordé que mi papá también fue padre soltero y nunca me abandonó. Se levantó abruptamente y se fue. No la he visto ni he hablado con ella desde entonces y honestamente no sé si volveré a hacerlo. Después de esa reunión fallida me sentí triste durante varios días, pero también sentí algo de cierre. Había dado a Jimena la oportunidad de tener una conversación real y honesta y ella había elegido seguir negando y culpando a otros. Ya no tengo que preguntarme si tal vez estaba siendo injusta o si debería intentar más duro porque hice el intento y quedó claro que Jimena no está en un lugar donde pueda ser la madre que necesito. Mi abuela Patricia ha sido maravillosa durante todo esto. Ella y yo ahora tenemos una relación mucho más cercana que antes y ella viene a visitarnos regularmente. Me ha contado más historias sobre la familia y sobre mi mamá cuando era joven que me han ayudado a entender el contexto de su comportamiento, aunque como dije antes, entender no es lo mismo que excusar. Mi abuela también me ha ayudado a procesar algunos de los sentimientos complicados que tengo sobre todo esto, especialmente la tristeza por la relación madre-hija que nunca tuve. Verónica continúa siendo increíble y cada día aprecio más todo lo que ha hecho por mí. El otro día estábamos hablando sobre mis planes universitarios y me di cuenta de que casi digo mamá cuando me dirigía a ella. Me detuve porque no quería hacerla sentir incómoda, pero ella notó mi vacilación y me dijo que estaría honrada si alguna vez quisiera llamarla así, aunque entendía completamente si no me sentía cómoda haciéndolo.
Esa conversación me hizo llorar porque me di cuenta de que tengo a alguien en mi vida que actúa como una verdadera madre debería sin necesidad de etiquetas o validación. En cuanto a la preparación para la universidad, he decidido ir a una escuela que está aproximadamente a 6 horas tanto de la casa de mi papá como de donde vive Jimena. Parte de mí eligió esa distancia deliberadamente porque quiero tener un comienzo fresco lejos del drama familiar. Mi papá y Verónica están tristes de que me vaya tan lejos, pero entienden y respetan mi decisión. Hemos hablado sobre cómo mantendremos contacto regular a través de videollamadas y planeo visitar durante las vacaciones y algunos fines de semana largos. Jimena se enteró de mi elección universitaria a través de mi abuela y aparentemente no estuvo contenta porque significa que estaré aún más lejos de ella. Envió un mensaje a mi abuela preguntando por qué yo elegiría una escuela tan distante cuando había opciones perfectamente buenas más cerca de casa. Mi abuela le dijo que tal vez si hubiera sido más presente en mi vida yo querría estar más cerca, pero Jimena no respondió a eso. He estado pensando mucho sobre el perdón últimamente y si alguna vez podré perdonar a Jimena por todo lo que pasó. Mi terapeuta dice que el perdón no significa olvidar o excusar el comportamiento sino más bien liberar la ira y el resentimiento para poder seguir adelante. Estoy trabajando en eso. Pero es un proceso. Hay días en que me siento en paz con todo y hay días en que me siento furiosa de nuevo, especialmente cuando pienso en momentos específicos de mi infancia donde realmente necesitaba a mi mamá y ella simplemente no estaba allí. Lo que sí sé es que no voy a forzar una relación solo porque se supone que la familia debe permanecer unida sin importar qué. He aprendido que está bien alejarse de relaciones tóxicas incluso cuando son con miembros de la familia y que elegir tu propia paz mental no te hace egoísta, te hace sabio. Mirando hacia atrás en todo esto me doy cuenta de que esta experiencia me ha enseñado mucho sobre límites saludables, sobre la importancia de la consistencia en las relaciones y sobre cómo el amor real se demuestra a través de acciones, no solo palabras. Tengo casi todo listo para comenzar la universidad en agosto y estoy emocionada por este nuevo capítulo. Sé que habrá desafíos y momentos difíciles, pero también sé que tengo un sistema de apoyo sólido. Con mi papá, Verónica, mi abuela y mis amigos cercanos. En cuanto a Jimena, no sé qué le depara el futuro, pero he aceptado que eso ya no es mi responsabilidad ni mi problema para resolver. Ella es una adulta que tiene que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones y espero que algún día pueda hacer el trabajo personal necesario para convertirse en una mejor persona, pero eso tendrá que ser su propio viaje, no el mío. Por ahora estoy enfocada en mi propio futuro y en construir la vida que quiero, rodeada de personas que genuinamente me aman y me apoyan. Esta será probablemente mi última actualización a menos que pase algo significativo porque siento que he llegado a un lugar de cierre con toda esta situación. Me pregunto si hice lo correcto al establecer estos límites o si debería haber intentado más con Jimena, pero en mi corazón sé que hice todo lo que pude y que proteger mi salud mental no fue egoísmo sino autopreservación necesaria.